Continuaremos con el capítulo número 13 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama Donde se prosigue la aventura del caballero del bosque con el discreto, nuevo y suave coloquio que pasó entre los dos escuderos. Bueno, entonces aquí el capítulo empieza diciendo que caballeros y escuderos estaban divididos, pues, porque estaban hablando, porque ya sabemos que en el capítulo anterior el escudero del caballero del bosque se había llamado a Sancho. Y entonces quedó el caballero con Don Quijote hablando. Entonces ya empiezan a contar lo que habla Sancho. Que dicen, Sancho empieza hablando que la vida de ellos... En esa parte, el que le está hablando es el escudero del caballero, bosque, diciéndole a Sancho. Ajá. Que la vida de ellos es muy trabajosa, que de verdad comen del pan y del sudor de sus rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a sus primeros padres. Que ellos son los que más trabajos pasan, que pues tienen que sudar y tienen que comer ahí solo pan y pasan días sin comer, pero ellos solo por servir a sus amos. Y entonces él empieza a hablar ahí de todas las desgracias que les toca pasar a los escuderos, y luego menciona que lo único que los motiva y los incentiva a seguir es el hecho de conseguir las ínsulas. Aquí es de nuestros primeros padres, ¿qué significa? ¿Los primeros escuderos o los padres? Los primeros padres son como los padrinos, por decirlo así. Pues en mi primera página dice que son los padrinos. Pero no tiene que ver con... Son los primeros escuderos que existieron en el mundo, porque padre no es Dios. Por eso se agarra ese concepto de padre, porque fueron como los por así decirlo, iniciadores de este tema. Los caballeros no, pues supongo. Aquí es donde inicia la parte más extraña, porque el escudero del caballero del bosque le dice que todo ya sea por el premio de ganarse una ínsula para gobernar, y vean que este trato solo existe entre Don Quijote y Sancho, porque los demás escuderos no obtenían nada a cambio, simplemente servían a su caballero ya. Y vean que acá me lleva a decir que lo único que esperaban ellos era obtener una ínsula y un gobierno, como cualquier otra persona de la aristocracia. Ajá. Que solamente llevaban era obtener algo. Y vean que él acá lo dice como que nosotros lo acompañamos a ellos solo por el único hecho de recibir nuestro premio. Sí. Y vean cómo ha cambiado Sancho Panza, porque Sancho Panza creía que el premio o la ínsula ya no era tan importante para seguir estando con su amo. Ahí era como un espejismo entre los dos, o sea, como sería como el Sancho de antes y el Sancho de ahora. Es que en esa parte, en esa parte lo que sucede es que el escudero del bosque le dice a él que ellos pues son incentivados solo por las ínsulas que quizá nunca tengan, que es como producto de la suerte tal vez, pero entonces ahí lo que Sancho dice es segurísimo de sí mismo, hijo, y dice que no, que es que mi amo me lo ha prometido a mí más de una vez, y entonces que así será, que él lo va a conseguir. Y también porque él es noble y liberal. Es que aquí pues en cierta parte se vuelve a presenciar otro poquito de la ingratitud de antes de Sancho, porque empiezan a hablar de las ínsulas y entonces el escudero del caballero del bosque se le mete por el lado de que, o sea, de que ellos dan tanto en el momento hasta llegar a la ínsula, pero sufren demasiado, porque tienen que estar en ayunas, pues con los caballeros, tienen que adaptarse a las leyes de caballerías que ellos tengan. Y vean que también acá el escudero del caballero del bosque le dice como que no, a mí me satisface solamente estar con él. O sea, que él tiene un pensamiento como el que nosotros creíamos que tenía Sancho ahora, pero Sancho actuó o dijo algo que nos hizo retroceder a su pensamiento anterior, que el pensamiento anterior de él era el pensamiento de solamente estar con Quijote para obtener su ínsula. Pero aquí, o sea, es que aquí se ven dos pensamientos muy controversiales de Sancho, porque al principio es él como con la ínsula, solamente la ínsula, pues, y la ínsula, y ya cuando el caballero del bosque menciona pues que solamente le gusta estar con su amo, Sancho empieza a mencionar como
cualidades de Don Quijote. Sí. Y, o sea, ya lo empieza a mencionar como el mejor, ya no le tira como El a las sátiras. arzobispo, el emperador. No, pero, pero el ahí arzobispo. ahí no lo está bueno, hablando, sino que está diciendo que pues, Ajá, con una, lo de una la- gente que lo estaba aconsejando Ajá. mal, Para ser, lo estaba ajá. diciendo que fuera arzobispo y que él no se imaginaba siendo una persona Pero de la vean iglesia. que uno que sabe que de pronto Quijote va a ser una persona de la iglesia, solamente Sancho sabía que él se volvió una persona de la iglesia. Vea, mi hijo, usted no va a tener nada. Él decía eso porque él decía que él no era capaz de cumplir lo que la iglesia pedía y Y es además no muy iba a ser raro, beneficiado. Y vea que es muy raro viniendo de Sancho porque Sancho dice, él dice ser un católico viejo, sí. un cristiano El que- viejo. eso. Pero, o sea, él ahí dice como para sacar el cuento que él, o sea, que él no es un hombre de iglesia a pesar de Y ser que el como un cristiano caballero ha viejo. hecho mucho. Ajá. Pero es que antes de eso, el escudero del caballero del bosque le saca en cara que él está feliz siendo un canónico, que para prestarle sus servicios al escudero está feliz con que sea un canónico perteneciente a la iglesia. Ajá, es que en esa parte él dice que no es necesario pues la ínsula porque ese escudero es como más realista. Con el hecho de que él sabe que es que si no se consigue la ínsula, pues yo estoy contento con ser un canoninato. Entonces en esa parte él aclara que eso ya se lo tenía mandado su amo, y entonces lo que dice Sancho es como que seguramente era un caballero eclesiástico. Y ahí empiezan a conversar sobre lo que nunca sería Don Quijote de la Mancha. Ahí también comienzan a hablar sobre, o sea, el otro escudero le comienza a decir a Sancho que, o sea, le hace como comparaciones sobre lo que él tiene y lo que supuestamente lo que tiene el amo y lo que tiene el escudero, que el escudero no es nada a comparación del amo. Pero miren que Sancho comienza a decir cosas como al contrario, vean que empieza a decir que no tiene un rocín, pero que el caballo que él tiene vale muchas veces más que el de Don Quijote. También dice que, el otro escudero le dice que él mejor se va a ir con los hijos, a criarlos y a vivir con ellos pues, y Sancho le dice que él también tiene dos y que está criando a la niña como una duquesa, y que el niño se le puede presentar al papa, que porque, bueno, diciendo como que son muy importantes y todo, entonces yo digo que él ahí se estaba como creyendo mucho al lado de ese, porque ese no tenía nada y supuestamente él sí lo tenía todo. Es como Bueno, haciendo ahí perdona, por favor. Es como ahí haciendo la comparación entre el trato de Don Quijote y de Sancho anteriormente, que era como, bla, 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 y el otro como todo sumiso. Y otra cosa aquí es que después el escudero que acompañaba al caballero del bosque, pues al ver que Sancho tenía como tan buen trato con los hijos y tenía muy buenos planes de vida, pues le dice, y de puta. Entonces Sancho ahí mismo como que reacciona de forma defensiva y dice como... No, sí. Pero Pero espera, es que no espere, le antes Por de eso que sí. digamos No, es si que le insulta sí o no, espere que termine la idea, pasa a Paulina y me lo pasan a mí. Listo. Entonces él dice y de puta y Sancho reacciona muy, por así decirlo, defensivamente, sin saber lo que significaba esto como tal, y es que en anteriores tiempos, y si es cierto, a esta palabra se le daba como a la persona que hacía algo muy bueno o que la arrasaba, por así decirlo. Y creo que ahora todavía lo manejamos en ciertos conceptos, porque por decirlo así, soy el puto amo. Ajá, o soy la pasada. Entonces son como, sí, son como cosas que usan pues cuando... Como creyéndose Así. superior. Y pues Sancho reacciona de forma defensiva y dice como, y de putas va a ser usted, porque yo que cría bien a mis hijas, digo que ella no es eso. Y él entonces le empieza a Pues como si explicar. le estuviera faltando el rostro. Bueno, pero antes de seguir con todo esto, de acuerdo con lo que estaba diciendo Manuela sobre el caballero de los bosques, que pues casi no le tramaba bien lo de la ínsula, él decía que casi no, era porque los gobiernos de la ínsula eran pues no eran de muy buena data, o sea, de muy buena calidad, ya que hay veces ellos eran torcidos, pobres, algunos melancólicos y también tenían unos pensamientos muy incómodos, entonces por eso él no le tramaba bien lo de la ínsula. Pauli, no era muy buena calidad, sino muy buena ley. Él creía que cuando las personas cuando gobernaban estas ínsulas no lo hacían acorde a la ley que se lleva estipulada, sino que lo hacían diferente, y que él no quería ser un gobernante debido a que no quería volverse como los demás. Y esto es lo que según dice mi pie de página, que no dice como de buena lata, de buena ley. No, en cambio el mío dice de buena data, que viene siendo De en pie de buena. página de buena calidad.
Además, eso no sería porque ninguno de los dos sabía nada de gobierno ni Eso de mismo. leyes. Es que en esa parte también aclaran ellos que a la hora de tener un gobierno, los gobernantes podrían ser pobres, podrían ser cualquier tipo de personas y no tener nunca riqueza. Entonces no era tan bueno el hecho de tener de gobernar una ínsula, y que si no tenía como el mandato como sus amos, pues ante un pueblo quizá, pues iban a terminar arruinados más de lo que estaban ahora. Entonces, pues ya aquí hablando por la ínsula, ya es cuando, como Meli decía ahorita, que se meten por el lado de los hijos, que ellos en vez de, que el escudero del caballero del bosque dice que ellos en vez de estar en ese trabajo pues como tan exuberante, por decirlo así, deberían estar con sus hijos. Entonces él dijo, yo debería estar con mis 3 hijos, cuidándolos, queriéndolos, amándolos, pero estoy aquí en este momento solo por el hecho de la ínsula. Y es cuando Sancho saca a relucir a sus 2 hijos y dice que entre sus 2 hijos está su hija mayor, que la está entrenando para ser condesa. Entonces el otro queda como que wow, la estás entrenando para ser condesa, es un hecho muy maravilloso. Hasta le pregunta ¿Y qué edad cuántos años tiene? tiene y todo. Y Pero él se ve muy interesado cuando le pregunta la edad. sí, O sea, Qué loco, y Sancho, sí. Sancho le dice como Sí. que tiene 15 años, pero me estamos parece muy entrenando. raro porque él dice 15 años más o menos. 2 años ¿Verdad? más, 2 años menos. 2 años más, 2 años menos. Ajá, 15 años. Yo creo que Es que ni el no, papá sabe o qué sea, está diciendo. él como que asumió, pero él estaba como que pues sí, No puede se sabe tener- bien la edad, por ahí va. está en ese camino. Y también dice pues que quiere ser condesa entre los años, o sea, entre 15 años, 2 más o 2 menos, y menciona también a la madre. O sea, menciona como que 15 años, pero como en contra de la madre. Pero algo que me parece muy importante es que cuando el escudero del bosque dice lo de los hijos, dice una palabra muy interesante que dice borrachería. O sea, él no quiere ir a hacer nada, él quiere ir a cuidar a sus hijos y literalmente no va a la casa de él, sino va a hacer otro tipo de cosas. Porque más adelante dice que un escudero que le da bien en la vida tiene para pescar lejos de su amo, tiene para pescar o cazar y vivir de... ¿Qué era esa palabra? Bueno, borrachería significa tonterías en esa parte, en ese contexto, según el pie de página de aquí. Cuando Luis dijo lo de y de puta, ahí podemos ver que Sancho es muy charito ahí porque empieza a corregirle puta, como ni él pues habla. madre. O sea, él se enoja mucho con él y le dice que no es puta ni ella ni su madre y que nunca lo van a hacer mientras él viva. Pero más abajito dice que le extraña de él, que es un escudero, que hable así, que los escuderos no hablan Sí. así de feo, que le dice un montón de ¿Qué cosas. son esas tan malas Que palabras? sabiendo que desde el principio él hablaba peor. Ajá. Ya se cree ¿Y pues eso que él qué? sabe de todo y él habla muy bien. Y eso que aquí otra vez pues sí, sigue hablando mal porque no conoce el mismo Eso. dicho, porque él, o sea, el otro escudero queda como que usted me está diciendo eso a mí, pero no conoce el dicho en sí, porque es normal halagar a alguien diciéndole y de puta puta, y como no me acuerdo cómo Hoy de termina algo. puto puto y qué bien que lo ha hecho. Eso es cuando uno o sea, se siente primero, asombrado por y de algo. puto puto, y eso significa, y cuando terminan que bien lo ha hecho es como para darle más importancia y más relevancia. Entonces ya después Sancho como para corregir el error, enmendarlo, dice como que no, sí, yo sabía que era eso, pues cómo no voy a conocer eso, simplemente que me resuena, o sea, que le resuena como que le está insultando a la hija. A toda su familia. Ajá, o sea, que ni la hija era puta ni la mamá era puta. Que O sea, ninguno era puto. ajá, que a pesar de que conocía el dicho. Y lo más irónico es que más abajo él mismo lo menciona, entonces nos quedamos como, o sea, demuestra otra vez como el desconocimiento de, por decirlo así, de la escritura y el lenguaje, por decirlo así, con los refranes de la época, aunque también dice muchos y sabe muchos a la hora de hablar con Don Quijote, pero a la vez como que enmienda su error. Entonces, pues, o sea, es muy raro como esa parte, por decirlo así. Ajá, pero él está haciendo como muy fingido, Por está eso. fingiendo mucho su forma de ser. Y acá me da mucha risa porque vea que Sancho como que se disculpa minuciosamente, como de forma muy particular, como, yo pensaba que tú le estabas diciendo puta a mi familia, entonces mejor me calmo, mejor me apaciguo un momento. Entonces él dice que yo creía que le estaba echando toda la putería encima. Entonces me da mucha No, antes porque, en esa espérate, parte dice es que le eche toda la putería encima a mi familia, me la puede echar Como a mí, a mis hijos y disimulando a que mi hay, mujer.
siendo de ese modo. Como para Es que los exalte a los tres Él como nunca familia. se disculpó, o sea, él dijo que su familia no era de putería, sino que era de alabanzas, que tenían que adorarla, enaltecerla Ajá. como lo mejor del planeta, o sea, él nunca admitió yo su creo error. que ya está teniendo ese egocentrismo que tiene desde el principio Don Quijote. Entonces él ya va como tomando de referencia a su amo en todo lo que está haciendo, incluso tanto hablando como actuando. Pero miren, si él habla de putería como exaltación, pues para ellos mismos, porque después en ese mismo párrafo dice que, o sea, él como que se excusa y dice que la familia todo lo que hace lo hace en obra de Dios de extremo a extremo, o sea que son muy santos, entonces se está como contradiciendo porque si dice que le echen toda la putería a ellos y luego abajo dice que ellos pues que obran bien y todo eso, entonces sería como contradecirse. Y en parte también ahí decía, pues, con lo que decía Melissa, que él le ruega a Dios más que todo para que lo saque de esa mortal, pues que lo saque de hacer de ese peligroso oficio que es ser escudero, ya que él ha incurrido segunda vez. Bueno, ¿por qué ha vuelto a incurrir? Porque él todavía pues sigue cebado y engañado de que piensa que se puede volver a encontrarlo siendo cada que se halló en el corazón de Sierra Morena. Y además aquí también Sancho menciona que ellos tienen que estar sometidos a lo que los amos comen, o sea que son frutos secos y todo esto, y el escudero del caballero del bosque reniega ante esto y él dice, mi amo puede comer frutos secos y todos, pero yo no me voy a permitir aguantar hambre por él. O sea, él puede estar en ayunas, pero yo traigo mi comida aparte y todo, y a Sancho le saca una botella de vino y pues menciona como una carne del conejo, no me acuerdo en sí qué parte bien exacta, pero o sea, sacan estos dos pedazos y Sancho queda como que, ¿usted cómo tiene esa comida ahí? Pues, o sea, Sancho queda como en el nivel más bajo porque él en sus alforjas apenas tiene como... Queso duro. Ajá, entonces es como Córdoba, irónico se para llama. él, por decirlo así. Córdoba. Pero antes de eso, Bueno, con lo que decía Pauli, les faltó algo muy importante, que era que él soñaba o deliraba con que en vez de encontrarse escudos de oro, se iba a encontrar doblones. Y que él iba a estar muy feliz y que iba a ser un príncipe y no hacer más nada, que no iba a dejar al Quijote, pero que iba a mantenerse de lo más, pues sin hacer nada y de las cosas más fáciles que hayan en el planeta. Es que en esa parte él aclara que él se sentía cada vez más cerca de ser un príncipe, o sea, que tocó con la mano el hecho de ser un príncipe, de vivir pues como en la nobleza. Y que él, en parte, él hace que todo sea más fácil y llevadero, conversando y haciendo cosas con su amo, que era más loco que el caballero. Entonces miren que en esa parte él ya se había dado cuenta realmente de que, bueno, esto no es muy normal, esto no pasa todos los días, pero entonces yo no entiendo si él es que se estaba enloqueciendo también o simplemente tenía un amor muy fuerte pues por lo que estaba viviendo en ese momento y por acompañar a su amo y a su amigo en ese viaje, porque pues ya uno sabiendo que no va a tener prácticamente nada, que nada es seguro y seguir ahí es como... Vea, yo quiero decir algo súper importante porque Sancho tiene esas ilusiones. En mi pie de página dice algo así. Las ilusiones de Sancho, colocar el dinero y vivir de los intereses como un príncipe, eran generalmente compartidas en la España de 1615. Las crisis monetarias, las hambrunas y la retracción del comercio con las subidas de precios habían quitado todo atractivo a las inversiones productivas. Quienes disponían de capital preferían emplearlo en papel de Estado, o sea, juros, en préstamos o en intereses, censos y en especial en hacerse con tierras de señorío, comprar algún título o algún oficio con que vivir descansado todos los días de mi vida, como también quisiera Sancho entrar en el estambo de noble. Y vean que a mí me acaba de decir de que estos dos escuderos estaban luchando por quién era el mejor o por quién tenía mejor cosas que el otro. Sí. Y acá nos está dando cuenta el escudero del bosque que él estaba haciendo un mal escudero. Porque vean que él estaba dejando mucha... Sí, le estaba permitiendo a su escudero que hiciera cosas que no debía de hacer, porque se suponía que el escudero debía era ayudar a... el escudero del bosque, en esa Ajá. parte. Es que lo que pasa era que este caballero se estaba adueñando de un título que a él no le correspondía. Él estaba tomando ser escudero con otras reglas, porque era que el escudero, si el caballero aguantaba hambre, el escudero debía de aguantar hambre. Si el caballero no dormía,
el escudero no Venga, debía de dormir. Pero aunque en Aunque este eso tampoco cambio, lo cumplía Sancho. sí, en este caso no lo cumplía Sancho, pero sí cumplía No. la parte de la comida. Muchachos. Porque vea Pero- que él No, sí, eso tampoco. cuando él tenía hambre, vea que cuando Sancho tenía hambre, Quijote le permitía comer. Muchachos. Y a veces comía él. No, eso es un error porque en el libro, de hecho, Quijote le declara, pues le dice, porque yo tenga que aguantar hambre, tú no tienes que hacerlo, Sancho, amigo mío, sino que pues él puede vivir su vida común y corriente, dejando a dejando a Don Quijote aguantar hambre porque eso le corresponde a él, porque como es un caballero andante y no un cortesano, entonces a él le corresponde el hecho de una aventura. Y en las aventuras, como un caballero, se debe de Pero- pasar por sufrimiento. Yo lo estoy diciendo en el hecho de que la regla de caballería dice que si el caballero aguanta hambre, el escudero debe aguantar hambre. No. Es que O sea, la regla de caballería, no con lo que dice Quijote en sí. Porque vea que desde el inicio el caballero es el que pone las reglas y el que lleva la regla de todo. Y vean que acá, yo estoy diciendo del caballero del bosque, el escudero del caballero del bosque, se está tomando como libertades que no les corresponde a él como escudero. yo digo que es al contrario, porque en esa parte miren que el Sí, escudero cierto, de... Juan. Sí, que el escudero del bosque, miren que no podía hablar cuando hablaba el caballero. Él era como el más serio, el que estaba detrás de su amo, el que lo acomodaba. Miren que él iba a hacer vigilia mientras estaba su amo durmiendo, porque él llegó cantando y todo, y ya se iban a organizar y él pues iba a quedarse ahí obviamente. Entonces yo creo que al contrario, sería más bien que Sancho es el que ha sido mal escudero según las reglas de caballería, el que ha sido buen escudero es O el yo, escudero pues, del bosque. Yo creo que aquí lo podríamos mirar desde el punto en que como ya pues, o sea, todos tenemos una regla general y es que a partir de las leyes el caballero se las impone al escudero, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo en eso. Entonces es como los límites que le dé el escudero, el caballero al escudero. Veamos que Quijote, al principio y después aunque haya puesto la regla, le permitió a Sancho poder hablar con él. Aunque en Sierra Morena le hubiera puesto la regla de no hablar y Sancho la cumplió hasta cierto tiempo, hasta que Quijote le dijo, porque, o sea, él le dijo que hasta que salieran de allá, pero hasta él mismo se le olvidó, entonces prácticamente esa regla se anuló. No, a él no se le olvida porque miren que la parte que a él lo llevaban encerrado como... No, él se lo reitera, pero él se le olvidó, sí. o sea, él le reitera la ley, Sí, pero le él no le dice reitera que, el hecho de que o no sea, le hable. él le reitera la ley, pero él no dice que él se la impuso en Sierra Morena. Ajá. O sea, eso es lo que pasa ahí. Y, bueno, sí, en fin, como para dar conclusiones, las reglas que el caballero ponga al escudero, dependiendo de lo que crea De la necesario el amistad caballero. que Ajá. ya hayan forjado. Una de las conversaciones más importantes que a mi parecer sucede es cuando el escudero del bosque le dice a este Sancho que la codicia no es buena, que el mayor bien que tiene su amo es un dicho que dice cuidados ajenos matan al asno, y que esto lo hace perder el juicio y que se hace de loco buscando lo que no existe y después hallándolo. Dice algo muy extraño. Y ahí es cuando Sancho cae en cuenta que está enamorado y le pregunta. Y es enamorado por dicha. Es que en esa parte de cuidados ajenos matan al asno, significa los que se meten en asuntos ajenos acaban sufriendo las consecuencias. Entonces, continúa, Dani. Bueno, entonces el escudero le dice que se llama Casildea de Valdalia y que es la más cruda y asada señora que todo orbe puede hallarse. Y que pues esta señora es totalmente lo opuesto a Dulcinea, porque Dulcinea es hermosa, ella es una princesa, ella nada la toca. En cambio, No, pero Sancho lo niega esta después. princesa es valiente, fuerte, osada, cualquier peligro se le puede presentar y ella lo enfrenta de frente. Y también cuando dice que es cruda, Beck, sí es cruda, es porque es muy cruel. Eso significa en el pie de página. A mí ahí me parece muy charro porque, a ver, uno se supone que a uno le gusta que las otras personas noten lo que uno es. Y entonces ellos, en vez de como de hablar de ellos, comienzan a hablar de los amos. Entonces, por decir, Sancho dice que, ay, mi amo está loco. Entonces el otro dice, ay, no, si de loco se trata, el mío está más loco que todos. Y empiezan a como a compararse así, pero no, ni siquiera entre ellos, sino entre los amos. Pero O sea, para ver quién tiene más, que hace más cosas el otro. Aquí pues, es como un pequeño pedacito en el que critican como
lo que hacen en sí los caballeros y ya después es Pero cuando ellos Sancho, critican más lo de las princesas. los amores. Ajá, Sí, que es eso que- no tiene sentido. Sí, es Y que es que, o sea, más adelante se menciona algo que tiene que ver con Casildea, que es, o sea, son como unos sacrificios que es el caballero. Pues, como, no, o sea, no decir, Cabildeaban. o sea, no voy a decir en sí qué hechos porque ya hacen parte del otro capítulo, pero, o sea, como para demostrar que en verdad sí el caballero del bosque ha sufrido mucho tratando de complacer a su y Casildea. vea que acá podemos acertar el hecho donde críticas decían que la segunda parte del Quijote tenía más críticas que la primera parte. Sí, porque estaba, o sea, la segunda parte está basada prácticamente en dos todas- opiniones. ajá, y en críticas y críticas y Pues no, pero o críticas y sea, sátiras. desde 1600 está basada Ah, en dos opiniones, por la de Cervantes y por la supuesta Falso ajá, Quijote. el apócrifo Quijote, Pero es Quijote, que entonces. miren que este Sancho le dice que compañeros de trabajo al servir. Y aquí es donde le dice que vuestra merced podré consolarme, porque no sirve otro amo más tonto que el mío. Y Ay, y el escudero del bosque le dice, el mío es tonto pero valiente. O sea, le saca un defecto, pero dice, es valiente. Y No ahí importa es que cuando- sea tonto, es valiente. Y ahí es cuando Sancho saca a relucir como la A su valencia amo. a Don Que es Quijote. bellaco. ¿Ah? Es que ahí en esa parte Él dice Persona que descarada. es como avispado. Persona descarada. dice que es más bellaco que tonto y que valiente juntos. Persona descarada. Ahí Sancho dice algo tan lindo, que él no es ni bellaco ni tiene un alma de cántaro, sino que él tiene alma de niño, que un niño le puede decir a las 12 del día que es de noche y él se lo cree. Y que Que por no tiene la, malicia alguna, que es un... y que por la inocencia muy que valiente. tiene Don Quijote, por eso trata se de queda hacer con bien a él. todos. Ajá. Que tiene se un queda alma con muy él grande. por la inocencia, entonces me parece muy lindo que después de todo el libro, de tantas preguntas de que por qué Sancho se queda con Don Quijote Sea después de como tan tanto. honesto como en Pero, esa parte. no, esa parte tan linda y llega el escudero del caballero del bosque y digo, si el ciego guía al ciego, ambos van a peligro de caer en el hoyo. Les dijo que los dos son unos locos. Dañó la parte romántica, Pero en la esa parte parte, de amistad, la parte de ayuda, todo dañó ahí. Mano, El del- antes de que sigas referente a lo que decía Daniela, es como lo que decía Alejandro anteriormente, hablaba con él y él decía que Don Quijote tiene la mentalidad de un niño y es como un niño, porque mira que él se imagina todo y es como si fuese un cuento de hadas, y a la vez es como que carece de cierta, por decirlo así, realidad emocional ante las cosas, y siempre trata como de camuflar todos los problemas que le pasan con encantadores. Así que pues es como que él quiere asimilar los problemas como tal, pero se le hace muy difícil, así que lo camufla a través de unos encantadores o, por decirlo así, hechiceros que representan las adversidades que se le presentan. Es verdad. Bueno, lo que yo iba a decir en esa parte era que lo que quería decir el escudero del bosque es que, o sea, que ellos es mejor que se alejaran de sus amos que en vez de llevarlos a la ruina. Y a mí no me parece que eso sea justo, porque es que ambos aprenden unos de los otros. Él ya se quiere ir, es que mire que él desde el principio, el escudero del bosque, está como todo aburrido con su amo, porque él ya dice que se quiere ir para donde sus hijos y todo eso. Pero miren que en cambio Sancho ha tenido una experiencia muy bonita con Don Quijote y quiere seguir al lado de este hombre. Entonces es como las diferencias. De pronto ese era un caballero no tan loco, que no se atrevía a hacer tantas cosas como Don Quijote, y quizá eso era lo que lo frustraba, pues lo que hacía que este se quisiera ir del lado de su amo. Sin embargo, miren que Sancho, a pesar de estar al lado de un loco, quiere permanecer a su lado. Y, o sea, y aquí él es como... Aquí cuando Quijote menciona, pues Sancho menciona lo de Quijote del niño y todo esto, el caballero del bosque le dice como que, no, pues mi amo no es como tan así, pero es muy valiente. O sea, él no le teme a nada prácticamente, como queriéndole decir a Sancho, su caballero es un niño, o sea, su caballero es un niño, pero el mío al menos tiene valentía, el mío se atreve a enfrentar lo que sea. O sea, y siempre es como en toda la discusión que tienen, porque no es una conversación formal, por decirlo así, siempre era como que tratando de exaltar lo que el uno tenía del otro. Y aquí en esta parte mencionan que el escudero del bosque veía como a Sancho escupiendo mucho y era como una, o sea, cuando escupía era una baba pues muy pegajosa y muy seca. Eso no tiene sentido. Entonces él le dijo que es que yo tengo algo para despegar El Ajá. paladar. para despegar como el paladar, y esa es la parte que me había adelantado antes, Que que yo es traigo cuando un despegador. saca la botella de vino y el conejo de albar.
Que pues conejo. Sí, que conejo de Alvar es como conejo blanco. ¿Qué es eso? Entonces, después de todo eso, Sancho empieza, que no le tuvieron que rogar y que él se empieza a comer todo eso. Y que le dice al caballero del bosque que wow, que él sí que era un caballero fiel, legal, corriente y magnífico como ese gran banquete. En esa parte entonces le pregunta que eso es lo que trae vuestra merced consigo mismo, o sea, pues que si eso era lo que él llevaba siempre. Entonces el escudero del bosque le dice que pues que pensaba que llevaría él ahí, ya, que si acaso creía que él solo llevaría pues agua y lana en sus bolsas. Ah, y aquí pues, aquí Sancho menciona que a diferencia de él, que a diferencia de él en sus alforjas llevaba pues sí mucho, como he dicho Dani ahorita, un poco de queso, y eso que duro, que era lo peor. Entonces ahí es cuando ya se menciona lo de los frutos secos, y es que... Y que con ese queso tan seco que podría descalabrar hasta un gigante. Es que sí, miren, que en esa parte él come lo que le dan, o sea, el bocado de lo del conejo y todo eso, y le dice que él sí era un escudero muy fiel y que muy buen escudero y bueno. Entonces, que era tan magnífico y grande que pues que él solo se ponía a pensar en lo duro que llevaba un queso ahí guardado y que podía descalabrar a cualquiera quien le pegara. A un gigante. Hasta un gigante. Y vean que él después acá menciona los frutos que supuestamente comían ellos, o lo único que llevaban, que eran Las avellanas. 4 docenas de algarrobas, avellanas y nueces. Era lo único que, pobrecito ellos, alimentarse de todos eso. Que porque una de las leyes de caballería eran las avellanas y las nueces, y que las hierbas de campo, que Y solo el- podían comer eso. Y aquí es pues cuando ya el caballero del bosque, que nos habíamos adelantado, que menciona lo de que pues que él no se va a poner a sufrir por su amo. Y, o sea, que no se va a poner a sufrir por su amo, y está invitando a Sancho a que coma con libre libertad del ese conejo de Alvar y de ese vino, pues que lo disfrute, que lo goce, por decirlo así. Y Sancho no se atiene. Es que O sea, ahí dice que Sancho se emociona de tal manera que él ni siquiera se ven los bocados que se mete, sino que eso va para adentro y ya. Es que No, el del no bosque, mastica. cuando le No dijo lo mastica de el las trago. nueces, él le dijo por mi hermano, como convaleciéndose del pobre Sancho ahí que Ajá. no sabía nada. Es que yo no tengo estómago de tagarninas, ni pueretanos, ni raíces En de esa los parte montes. que significa tagarninas y Puretano. piruetanos. Tagarninas es una planta comestible que forma parte de la cocina desde hace mucho tiempo. Y los piretanos es un fruto de un árbol. Y también, continuando con la historia, el del bosque le dice a Sancho que como ellos son caballeros, que mejor que ellos se manden y que ellos sigan sus lillas. Fiebre. Que como ellos son caballeros, o sea, que los caballeros de ellos, como son caballeros, que mejor ellos sigan sus leyes de caballería. Y que ellos se mandan como ellos quisieran y que podían comer lo que ellos quisieran y no ponerse a aguantar hambre por nadie. Pero a mí no me parece correcto lo que está diciendo ahí. Porque miren que al principio el caballero ese del bosque era diciendo como que él nunca dejaría que un escudero se metiera en la conversación de ellos. Y Y él como fue- si el escudero de él fuera el mejor y vea que se está diciendo que no, que él sigan las leyes de caballería del caballero. Sabiendo, pues se supone que no debe ser así, porque si usted también es escudero debe saber todas y las debe cumplir Y todas. no, y este escudero no es como de tan buen escudero. Porque aunque él no tenga la confianza que tiene Sancho con Quijote, él toma, despilfarra la ley, pero trae comida diferente a la que deben de comer. Actúa de manera diferente y no... De manera propia. Ajá, y no pensando en un dúo. Pero es que yo ahí diría que ese escudero tiene dos personalidades, una cuando está con su amo y la otra cuando está con otra persona, porque digamos que eso sería como la realeza. Entre reyes y altos señores estarían portándose de lo mejor y ya entre personas de más baja clase ya estarían diciendo la verdad y porque pasan ciertas cosas que no deberían pasar. Bueno, es verdad, yo creo que él trata de comportarse como la orden de caballería cuando está con su amo, pero mientras esté con otro escudero, alguien que pues quizá lo entiende de distinta manera, trata de actuar de forma diferente. Bueno, en esa parte... Bueno, antes de que sigas, yo quiero decir, güey, yo no creo que sea una doble personalidad.
porque de pronto él nos evidencia eso ante el, pues cuando está con el caballero, porque el caballero ni le permite hablar. Entonces mínimo no, o sea, no demuestra como esa personalidad en sí, porque está ante la ley sometida al caballero de que no puede hablar, no puede opinar nada. O sea, que en ese momento él no puede ser nadie si el caballero no se lo permite. Entonces no es como la doble personalidad, sino como estar opacado ante el caballero, y ya cuando no está con él, si es él mismo. Por Pues, eso sí sería una doble personalidad. Se queda callado. o sea, está opacado. Ajá. Sí, o puede Cuando que- está con el caballero cambia su Pero no personalidad. doble No, está personalidad, callado. porque vea que se puede aplicar la frase que dice Simón de Beauvoir, que dice que los átomos de silencio son la esperanza de un fruto maduro, y entonces acá se puede tomar como este caballero que no habla al lado de este escudero que no habla al lado de su caballero, pero que cuando sale es la esperanza, es como algo que renace, algo nuevo y algo lindo, creo yo así. Pero es algo chiquitico. Pues yo no diría que doble personalidad, porque él está callado, entonces no demuestra ninguna personalidad. Simplemente demuestra una persona callada y ya. Y ya cuando Cambia de está... actitudes fue lo que yo quise decir. Bueno, entonces ahí ya sí sería diferente. O vea, o puede ser otra cosa, que no tiene confianza, como no, el amo nunca le ha dado la confianza, También. porque mire que el amo no se ve que sea tan noble ni tan caballeroso. O sea, que no sea, pues, digamos, así tan amable, porque mire que cuando Sancho le iba a hablar a su amo, porque ellos, pues, el Quijote y el caballero Cuando del bosque Sancho estaban hablando, interrumpió, eso, ahí mismo, el caballero del bosque como que lo regañó y le dijo, ¿qué? Sí, Uno, ¿qué le pues, no pasa? se debe meter entre las conversaciones Pero de vean los que, caballeros. Espere. Bueno, Entonces como que él no seguro no tiene la confianza en su amo para ser la persona que él realmente es, o sea que de pronto te puede tener una doble personalidad, comportarse con el amo de acuerdo a lo que es la caballería, y ya cuando no está con él como que sentirse libre y ser quien es. Y acá uno podría traer a decir que se ve en el ámbito escolar, que cuando hay jóvenes que uno no cree que saben tantas cosas, y hay momentos en el que ellos salen y dicen como wow, y uno queda como que wow, tú sabes mucho de esto, explótate mijo, explótate. Pero le digo algo, a mí me parece que aquí tiene mucha relación con cómo es Sancho con la mujer. Porque miren que él en la calle es, ay no, yo mando en mi casa, yo soy Ay, el hombre, sí. yo soy el jefe, yo soy todo. Y cuando Ajá. llega a la casa, la esposa dice algo y ya. Ya es como lo- que ya, queda él todo lo hablado. sumiso. Lo pone como en duda, lo cuestiona siempre en todo. Es que yo creo que esa es la intención de la comedia que plantea Cervantes ahí, porque mira que esa es la gracia, ver que en anteriores épocas era el hombre pues el que imponía el mandato como tal hacia las mujeres, y que en esta comedia como tal es totalmente lo contrario, y es la mujer la que lleva las riendas de... no, pero sí. miren Sí. que no. El prototipo de mujer de espere. Sí, el Cervantes. prototipo de Sí, mujer de sí, Cervantes obvio. era muy diferente. Pero lo digo de respecto a que miren que Sancho, a pesar de que la mujer le dijo que no se fuera, que mejor dicho, que mire que su hija estaba ahí, que dejara de estar pensando en que iba a ganar tanta plata, porque ella también le dijo que la codicia no los llevaba a nada, que ella prefería seguir siendo pobre y pues estar bien a su altura, pues a lo que ella era realmente. Pero miren que él igual decidió irse. O sea, yo creo que él tuvo la última, o sea, sí, obvio, de su mujer y lo cuestiona, pero él siempre va a tener la última decisión por ser el hombre. O sea, yo creo que aquí, o sea, esa parte está muy bien, mano. Sino que también nos referimos a que ni siquiera lo podían cuestionar. O sea, que una mujer, que Teresa cuestionara a Sancho en esos tiempos, No se podía. no se podía, porque prácticamente era una blasfemia contra el hombre, porque el hombre se podría considerar como una deidad para las decisiones de la casa y todo eso. Entonces, de por sí ya el simple cuestionamiento hacia el hombre ya era la máxima rebeldía, por decirlo así. Pero yo no diría que Sancho fue valiente, sino cobarde, porque mire que él de cierto modo le tiene miedo a la mujer, porque la mujer le dijo que no se fuera. Entonces él se fue, pero ya no se dio cuenta, no lo hizo de frente, sino que lo hizo a escondidas. Como Ella las estaba últimas veces dormida como la y él última se fue. vez. Me imagino el momento en el que Sancho vuelva a la casa y la mujer esperándolo. Esté ahí Ay, sí. con la paila. Bueno, yo quería continuar con esta parte y es que... vas a decir algo sobre lo que estamos hablando. No, iba a continuar también. Bueno, entonces en esa parte ellos pues siguieron comiendo y empezaron a hablar ahí. Y entonces el escudero del bosque le compartió a Sancho esa comida y le dio de beber y todo. Y entonces en esa parte Sancho lo que dice es
que hoy de puta bellaco y como es católico. Entonces ahí podemos ver que él ya aprendió un Ya nuevo adaptó concepto. el Entonces ya concepto. él hoy de puta, o sea, como que está muy bueno, O sea, está muy sabroso. Y él aquí, o sea, él se trata, o sea, el otro, el escudero le dice como que, pero si ves que sí conoces el dicho, Ajá. por ¿Y cómo, decirlo así, cómo habéis el llamado refrán. este vino y de puta? Pero entonces Sancho le dice como que, no, si yo lo conocía, sino que pues lo estaba cuestionando, nada más. Es que esta expresión es porque el escudero del bosque le dice que tiene una bota colgada del arzón de la silla y que esta es tan devota de él y la quiere tanto que todos los días la abraza, le da 1000 abrazos y 1000 besos. Entonces de ahí viene la expresión, porque miren que Sancho lo que más le gusta aparte de la comida es el alcohol y lo demuestra siempre que tiene una oportunidad. Ajá. Entonces ahí después de que Sancho empieza, por decirlo así, a lavar el vino, le pregunta al del bosque que si era de Ciudad Real. Entonces que el del bosque le dice que sí, que no era de otra parte y que también que ya tiene algunos años de añejado. Bueno, entonces cuando él dice pues que este vino es de Ciudad Real es porque el vino de allá era muy bueno y era añejado. Entonces cuando el del bosque le dice pues lo que decía aquí Valentina, que años se ha añejado, Sancho como que se hace la pregunta como quien dice ¿qué? Obvio yo lo conozco, yo sé que es añejado, yo tengo un buen conocimiento de alcance. Es que cuando Sancho pregunta lo de Villarreal, es porque, o sea, él siente como la calidad del vino, ¿cómo? No sé. Pero de alguna manera siente como la calidad del vino ahí, siente como la sabrosura. Lo Y entonces, huele. y entonces por eso le pregunta lo de Villarreal. Y entonces él queda como que, wow, tienes un paladar muy exquisito para los vinos. O sea, eres como muy bueno para esto. Y de ahí saca como la excusa de que o sea, ellos deberían estar haciendo como en lo que les gusta, lo que les va bien e irse para sus casas. Pues sacando como por medio de que Sancho era muy bueno para catar vinos, por decirlo así. Porque incluso ahí Sancho le dice que él no, que él tiene un instinto muy grande y natural en eso de conocer los vinos, que se daba a oler cualquiera y acertaba a cualquiera pues el nombre, el sabor y la dura. Es que aquí lo que pasa es que Sancho, le cuenta una historia de los papás, que los dos papás eran catadores de vino. Pero Pero pues no en miren, el mismo él párrafo. se remonta a eso porque comienza a decir que Él cómo no iba a saber. no, que cuántos años tenía el vino y comienza a decir que todo tiene un linaje, que todo tiene un comienzo, que él obviamente sabe que porque, bueno, sí que porque él es experto en eso y ya comienza a decir que en el linaje de él existieron los padres que eran, que tuvieron una experiencia con los mojones. vinos. Textualmente dice, de mi padre los dos más excelentes mojones que luego en años conoció La Mancha. Bueno, después de esto él dice que pues los invitaron a degustar un vino. Un vino de Cuba. Un vino de Cuba. En una cuba, En una Cuba. Una que Cuba. es un recipiente Un vino para de- un líquidos vino de una cuba. grande Bueno, de madera. uno lo probó, pero solo con la punta de la lengua y el otro lo Lo olió. Loli. De ahí saca que el que lo probó dice que sabía a hierro y el que lo olió dice que olía a cordobán. El dueño dijo que la cuba estaba limpia y pues se enojó porque se supone que eran de los mejores vinos que había. Pero ya luego pues se vendió el vino común y corriente. Y cuando se dieron cuenta que la cuba tenía una llave y el llavero era de cordobán, entonces ya, Está hasta el final del cubo, entonces... ¡Qué loco! ya ahí los tuvieron como en el Ajá, altar y- de los catadores y- de vinos. Cordobán es cuero de cabra. Sí, que es una piel curtida de ternero o becerro, adornada y decorada. Entonces aquí como Hereditario, la- con este cuento quería decir pues como que o sea, todo se heredaba, lo de Cristiano Viejo, lo del paladar fino. Lo de catador. Ajá, o sea que el linaje siempre prevalecía ante todo. Sí. Y pues aquí al final dice que es como un cuento muy conocido, o sea que los padres eran reconocidos en La Mancha, por decirlo así, con ese cuento. Y ya aquí pues ya se va dando como más final al capítulo, Bueno, porque, Aquí. o sea, porque aquí ya es cuando el escudero del caballero del bosque dice que dejen como de buscar venturas que no corresponden a ellos. No, No, pero que él no. le dice eso porque ellos empiezan a limpiar la cuba porque supuestamente que el vino les sabía muy raro. Y dentro de ella hallaron una llave pequeña. Sí, Ese pero es eso el ya cuento, lo ese es el juzgan. cuento. Pero Ah. eso fue porque él dice que en vez de andar buscando aventuras tenemos que hacer Sí. holganzas, ¿Qué pues va? más armadas. Es que miren, lo que él quiere decir ahí es como que en vez de ponerse a inventar, siendo Cosas. escuderos y buscando cosas, que vayan y que hagan lo queden que su ellos saben. linaje, ajá, Que es lo que, de lo que, que lo les que- Ah, eso fue lo que se Lo que dijo. quedaba heredado era lo que ellos debían hacer. Y eso,
Y eso era de que Sancho, Espérate. entonces Sancho, de ahora no Sancho el escudero, sino Sancho el catador de vino de la Mancha. Y además decía también que tenían, pues Se que lo ya toma. tenían todo lo bueno, que para qué iban a buscar algo peor. Muchachos, referente a lo del vino, pues, me genera aquí como una curiosidad porque el vino tiene pues tanta auge y tanto, por así decirlo, importancia, es porque en mitología griega Dionisio, que es el dios pues por Del así vino. decirlo del vino, plantea que el vino es solo pues merecedor para reyes y cortesanos, gente de realeza, y que el vino pobre y el vino, por decirlo así, putrefacto, es merecedor de la gente malhechora y de la gente miserable. O sea que hay como, el vino sí es percibible para todo tipo de sociedad, más el sabor mira que es perceptible solamente para dos clases, el bueno para la cortesana y para la de la realeza, y el malo para los miserables. Y pues me gustaría decir por qué tenía tanta importancia el vino en esa época, y es que era símbolo de arte. Tomar vino se tomaba como un arte y de hecho como intelectualismo. Las personas que tomaban vino se decía que eran más intelectuales que las que no lo hacían por el simple hecho de tomar un estado de alcoholismo, el cual les ayudaba a supuestamente aclarar sus ideas. Es que yo creo pues que siempre se ha manejado como el estereotipo, porque también Sí, en cierto. pues como por decirlo así, en la Casa Real o en la monarquía, en referente a toda España, siempre se comía con vino, o sea, siempre en la sobremesa, por decirlo así, entre todo era vino. El vino daba clase, el vino daba respeto, el vino daba poder al hombre, por decirlo así, porque la realeza era la única que tenía, y la nobleza era la única que tenía como el poder y el derecho de tomar vino en sus comidas, Es porque que era mire demasiado costoso Que y ni añejado. tomaban agua, porque el agua en Europa, ya habíamos hablado de eso, no Era se muy veía escasa. mucho, era muy escaso. Pero eran reconocidos los que lo tomaban, más no los que lo hacían. Entonces Sí. Sancho iba a quedar en las mismas porque Es que yo creo que muchas de las cosas que hoy nosotros vemos como de la realeza y de todo eso, de la alta alcurnia, es como parte de la historia más que todo, que por la belleza, por lo que sea muy super guau. Porque es que miren que, por ejemplo, los vestidos, o sea, los vestidos de la realeza no son súper hermosos, ¿no? O sea, yo digo que... Tenían una estructura porque eso Parecían cortinas, eso. No, porque pero es que son demasiado- muy incómodos, muy ajá. incómodos. Pues yo diría muy incómodos porque es que, o sea, no eran como maleables, sino que tenían como una estructura de hierro por debajo y acá Ajá. El como corsé. y acá el corcel que las apretaba, o sea, las damas las apretaba y las hacía Entonces, tener una cintura bueno, perfecta. también está lo que estábamos hablando ahorita de que, o sea, todo es como de heredarse. Todo viene de ese tipo de cosas que uno ha vivenciado a lo largo de la historia, porque nosotros también tomamos de referencia, bueno, los ricos toman vino, bueno, los ricos hacen tal cosa, los ricos se visten así. tomando estereotipos de... Entonces son son ese tipo de cosas que uno dice, si este rico tiene que hacer tal cosa. Entonces, eso era lo que quería decir en esa parte, y volviendo pues al tema. Entonces lo que dice el escudero del bosque es que ellos deberían volver a sus chozas, o sea, a sus casas, a su pueblo, a hacer lo que realmente vinieron a este mundo, en vez de estar inventando por ahí buscando aventuras que realmente pues no tenían cabida a lo que era su vida. Y pues, sorry, antes de que terminemos y finalicemos, a mí me gustaría retomar la parte de los vestidos, porque a mí me parece una de las reinas que para mí visten con mucha elegancia, y que para mí viste súper divino, y pues no sé si lo demuestra en su escritura, y Virginia, Jane Austen. Jane Austen describe mucho, a Daniela le gusta mucho esa escritora, Jane Austen, quien escribió Orgullo y Prejuicio, y la adaptaron a modo de película, y cuando estaba haciendo la película, el vestido que le mostraban a las hermanas era muy lindo, y además las hermanas Brontë, aunque ellas no eran familia de así rica ni nada, eran mujeres, me parecían que vestían muy lindas para Que ser tenían elegancia. de clase de nobleza. Y también Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory fue una mujer que Los vestidos de ella no eran Tuvo una lindos. clase. tuvo una clase, pues sí,
Los ella, vestidos de ella no eran lindos. pues a tu parecer, a mi parecer me parecieron unos vestidos demasiado divinos y aparte me parecieron vestidos que son demasiado estilizados. Pero es Porque que- quien conoce la historia va a saber con qué eran hechos esos vestidos, porque no era cualquier cosa. Esos vestidos eran hechos con sangre y sudor, Es que, literal. Pues es que digamos que para no adentrarnos en la historia, porque es un poco perturbante para algunas personas la historia de del señor Bartoli, ella tenía un concepto de belleza un poco distinto a la época, ¿cierto? Extremista. Un poco fantasioso, se podemos decir que se parecía a Don Quijote en ese sentido, Sí, porque tenía un concepto de belleza adaptado a la realidad que ella quería. sí. Entonces, y ajá, y o sea, era lo muy podemos ella. dejar, si quieren saber, busquen a A Elizabeth Bartori para que sepan su historia en Y, general. y si no les aparece el nombre de Elizabeth Bartori, Elizabeth. la condesa Elizabeth la Bartori. condesa Drácula, pues en español se debería decir Elizabeth, Ajá. pero me parece En, mejor en decir inglés, Elizabeth. Bueno, ya siguiendo con la historia, pues ya para finalizar, pues cuando el escudero del bosque le decía pues a Sancho que dejaran de buscar aventuras y que porque ya tenían tortas, o sea, era diciendo pues que tenemos lo bueno, no busquemos lo peor y que volvámonos a nuestras chozas, o sea, a nuestro pueblo, que allí nos hallará Dios si Él quiere. Entonces, el escudero Sancho, como buen escudero siempre con su Quijote, dijo que no, que hasta que su amo no llegue a Zaragoza, que él siempre le va a servir, que después todos nos entenderemos, o sea, como que hará un acuerdo con Quijote y que ya ahí verán si él se devuelve para su pueblo o sigue con el Quijote. Y ya entonces ahí comenzaron a beber, a hablar, los dos escuderos, ya después comenzó a picarle la lengua, a temblar la sed y se quedaron dormidos. Y Y aquí, así. pues antes de que termine el anuncio, puedes decir que cada uno encontró como la réplica del otro, porque Sí. a pesar de que se hacían como mucha comparación y diferencias, pues sí eran muy iguales en todo lo que hacían y en sus formas de actuar y todo esto, ¿cierto? Y ya ahí pues como Bueno, hermanos. y ahí el capítulo finaliza diciendo que ya en el próximo nos contarán la historia de lo que sucedió con el Caballero del Bosque y Don Quijote de la de la Mancha. triste figura. De la triste figura. Bueno, hemos terminado el capítulo número 13 de la segunda parte.